Muchas gracias por el pase, Javier. Efectivamente, muchas veces nos preocupamos por el tipo de mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y no nos preocupamos tanto por el tipo de hijos que le vamos a dejar a a nuestro mundo. Y en realidad ese también es un tema muy importante, como ya lo mencionaba el profesor Javier cuando daba a entender los valores que se utilizan, ¿no? Los diseños, cómo vamos impartiendo de repente lo que es la vida saludable y cada una de las otras cuestiones que en realidad nos vinculan mucho con el medio ambiente. Bueno, en esta oportunidad también permítanme saludar a la institución educativa Micaela Bastidas de Vinto Alto, que se encuentra de aniversario. Justo hemos estado compartiendo con ellos una tarde deportiva, también relacionándonos, teniendo en cuenta los valores de solidaridad, trabajo en equipo, ¿no? Para darle también un buen ejemplo a nuestros estudiantes. Bien, entonces permítanme compartir la pantalla y vamos a trabajar justamente lo que vendría a ser la escala de Wilson. Si bien es cierto, tenemos también la pirámide de Wilson, ¿no? La escala de Wilson en este caso, como parte del programa de formación continua para docentes de ciencia y tecnología, vamos a tratar el tema retroalimentación utilizando la escala de Wilson para evidencias de aprendizajes con materiales reciclados. Bien, iniciamos pues con la propuesta de la educación hacia el 2036. Nos habla de una vida ciudadana, del bienestar socioemocional, de la inclusión y la equidad, de la productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad. Y justamente ahí es donde vamos a recurrir nosotros desde el área de ciencia y tecnología. También debemos de tratar estos temas de investigación. Es importante que los estudiantes entiendan que pueden realizar investigación científica desde su condición de estudiantes y a partir de ello generar nuevas expectativas y nuevas ideas sobre la educación peruana y también sobre los egresados de los colegios estatales y también particulares. La visión nos menciona también asegurar la sostenibilidad ambiental, ¿no? Como ya lo había mencionado también anteriormente nuestro colega. Entonces es importante entender que tenemos esta idea hacia el 2036, pero ¿qué cosa estamos realizando hoy en el 2024 para lograr esto? Entonces por ahí también viene una reflexión por parte de cada uno de nosotros. Aquí está la fuente de donde fue sacada esta información. El Consejo Nacional de Educación en el 2020 para el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Bien, y esto obviamente relacionado también con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Objetivos que venimos también promoviendo desde la red Educa Verde Internacional y objetivos que entiendo también se vinculan en cada una de nuestras sesiones como parte del trabajo que realizamos diariamente con nuestros estudiantes. Es importante tener en cuenta lo que está relacionado con nuestro estudiante, ¿no? El estudiante eh, definitivamente recibe influencia del entorno y también influencia del ambiente, ¿no? Entonces tenemos influencia de educación, cultura, sociedad, los libros, la televisión, las redes sociales. Entonces, la influencia incluso de la misma familia. Esto es importante considerar el tema de la televisión y las redes sociales, qué tanto en realidad está siendo de utilidad o está ofreciendo buena calidad de programas de televisión o buena información en las redes a nuestros estudiantes, ¿no? Porque esto va a influir en sus ideas, en sus creencias, para que finalmente ellos tomen decisiones o realicen alguna acción. Vamos a partir de una primera experiencia teniendo en cuenta el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de vida submarina, donde justamente vamos a tratar una importancia sobre los residuos y los océanos.
Justamente sabemos que muchos de los residuos sólidos o nuestros residuos comunes llegan a los ríos o a los mares. Y en muchas ocasiones, si llega al río, luego va a llegar al mar. Entonces tenemos aquí algunos problemas relacionados, como por ejemplo la inadecuada segregación en la fuente o que no es una costumbre reciclar el plástico. Incluso algunas veces nosotros podemos reciclar o segregar en la fuente, pero luego viene el camión recolector y va a llevarse todo junto, ¿no? Porque el sistema que anteriormente había sobre el reciclaje me parece que no ha tenido una buena continuidad y eso también nos está generando pues que no podamos cumplir con esta segregación, porque yo segrego en mi casa, pero viene el camión recolector y ya todo lo va a juntar en uno solo y no va a seguir el proceso que debería tener este tipo de segregación. Lo que les comentaba, el plástico llega al mar. Este es un dibujo de uno de mis estudiantes donde manifiesta justamente dentro de esta bolsa, hay una ballena, en este caso representa justo ese problema que genera el plástico en el mar. Y como ya lo venía diciendo también el especialista Javier Prado, hay una cuestión ahí con las tortugas que también lo vamos a ver en un momento, ¿no? Cada familia genera aproximadamente 250 kilos de plástico al año. Existen islas de plástico, hay animales marinos afectados por plástico y por microplástico en el mar. Ahora, estos datos no los pongo yo, los he sacado de una fuente confiable, en este caso de una investigación de Oceana, que ahora va a aparecer la fuente aquí al lado derecho de su pantalla. Entonces tenemos aquí lo que sucede con las tortugas. Podemos observar que las tortugas están comiendo medusas, ¿correcto? La calidad de visión en el agua varía entre los 5 centímetros y tal vez 20 metros en las playas del Caribe, ¿no? Que tienen una visión muy agradable en realidad. Lo puedes ver hasta muy profundo. Pero tengamos en cuenta que las tortugas no tienen muy buena visión. Y tengamos en cuenta que el mar del Perú, por ser rico en fitoplancton, en zooplancton, tiene generalmente una visibilidad máxima de 5 metros, ¿no? 5 metros longitudinales, estando más o menos a una profundidad de 10 metros o 15 metros hacia abajo en lo vertical. Entonces, en este caso, nos damos cuenta de la forma que tiene este, esta medusa es muy similar a la de una bolsa de plástico. Entonces la tortuga podría comer una bolsa de plástico y ahí vendrían las dificultades de asfixias. Entonces justamente ahí está, ¿no? Se va a confundir y van a morir asfixiadas por consumir el plástico, ¿no? Ahí está la fuente, ¿no? Salvemos el océano. En cuanto a la experiencia del aprendizaje, diariamente el mar recibe plástico residual procedente de diferentes actividades humanas. Entonces, desde nuestra posición como estudiantes, ¿cómo podemos disminuir la cantidad de este plástico que llega al mar? ¿No? Y explicarle a los chicos que la basura puede llegar al río y del río puede llegar al mar, explicarle que al llegar al río también estaría contaminando, ¿no? Entonces, hay un proceso aquí a veces de desinformación y también hay un proceso de que las personas han o entienden que el mar o el río puede limpiarse solo y que puede ser nuestro tacho de basura mundial, lo cual es incorrecto y nosotros lo sabemos y se lo podemos comunicar a nuestros estudiantes, ¿no? Esa es la idea también. Bien, tenemos aquí propósito del aprendizaje, podemos vincularlo con alguna de nuestras competencias del área, podemos vincularlo de repente con indagar mediante métodos científicos, porque va a haber una indagación previa, el estudiante puede generar hipótesis, puede generar variables, puede generar preguntas de investigación y a partir de eso generar inclusive una pequeña investigación
cuánto plástico segrego y cómo esto disminuye la cantidad de plástico que llega a los mares o a la basura. Es importante en realidad esta pequeña labor que realizo al segregar en la fuente. Nos hablaban también anteriormente sobre la huella de carbono. De igual forma, al nosotros consumir mayor cantidad de plástico, estamos eh, aportando a la huella de carbono. Sabemos que así como los productos pueden venir de diferentes países, los plásticos que contienen estos productos a su vez también pueden venir de otros países. Entonces estamos hablando del transporte del plástico como contenedor y del transporte del plástico ya teniendo el producto dentro y cómo ese llega a nuestros hogares y todo ese proceso va generando una huella de carbono por gastos de combustible, por la misma fabricación del plástico y finalmente también tenemos el acúmulo de materiales que simplemente a veces no los volvemos a utilizar y que generan basura, ¿no? Así como cuando nos compramos demasiada ropa de repente y luego ya no la usamos, esta ropa queda acumulada y al acumularse, ocupar un lugar en el espacio, pues ya estaría generando materia que no estamos utilizando y se convierte finalmente en basura. Bien, tenemos la siguiente competencia, explicar el mundo físico basándose en conocimiento sobre los seres vivos, la materia, la energía, la biodiversidad, la tierra, el universo. ¿Cómo afectan nuestra biodiversidad el no desarrollar de una manera adecuada el uso de los materiales reciclados, por ejemplo, ¿no? O el uso de los materiales sólidos residuales? Entonces, todo esto va a influir, ¿no? En nuestras sesiones, en nuestro propósito de aprendizaje, ¿no? El diseño y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Se ha hablado de los biohuertos verticales, se ha hablado del uso de repente de llantas para generar algún tipo de mueble. Entonces hay cuestiones que por ahí también podemos ir manejando. Tenemos un producto que puede ser una matriz de un proyecto de coeficiente y un instrumento de evaluación que podría ser una lista de cotejo, como también se estuvo viendo en anteriores capacitaciones que se puede utilizar, o de repente una rúbrica para evaluar la matriz del proyecto de coeficiente, ¿no? Si en esta rúbrica ya te irá mencionando si tiene la hipótesis, si la hipótesis es coherente, si la pregunta de investigación se relaciona con la hipótesis, ¿no? Entonces podemos ir viendo diferentes situaciones aquí en función, claro, de cómo nos vayamos acomodando dentro de nuestra sesión. Y esto obviamente tiene una secuencia de actividades donde los estudiantes van a desarrollar algunos valores como solidaridad, trabajo en equipo, para poder generar esta matriz de investigación y a partir de ello, pues, poder incluso desarrollar el proyecto de coeficiente, que no se quede tan solo en una matriz, sino que se haga algo viable, ¿no? Algo que el colegio pueda también tener durante muchos años para justamente ayudar al cuidado del medio ambiente. Ahora, vamos a la parte en sí de la escala de Wilson. En la escala de Wilson tenemos muy importante saber de cómo abordar al estudiante. Es una especie de sándwich. Cuando quieres llamarle la atención a alguien o de repente corregirlo, solemos decirle algo bonito, luego lo corregimos y terminamos con algo bonito, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Que podemos de repente mencionarle primero las cosas que ha realizado de manera adecuada. Por ejemplo, oye, el trabajo está, digamos, muy colorido, ¿no? Se nota el uso de los materiales reciclados, ¿no? Y luego le damos algunas cuestiones para corregir. Por ejemplo, ¿qué piensas si en vez de utilizar la botella de lejía de 500 ml, utilizamos una botella de 1 litro?
Entonces, estás buscando que el estudiante vaya reflexionando y finalmente le mandas otra vez algo positivo respecto a su trabajo, ¿no? Algo como tipo un sándwich. Entonces, presentamos aquí la escala de Wilson, donde empezamos con clarificar. Clarificar, como menciona aquí, hacemos la pregunta de información. ¿Para qué? Para que podamos entender cuál es la idea del estudiante respecto a sus evidencias. Acuérdense que esta retroalimentación se realiza hacia la evidencia presentada por el estudiante. Puedes tener tu evidencia de la primera unidad, de la segunda unidad, del bimestre, de la sesión. Entonces, clarificamos cuál es la idea del estudiante, qué es lo que el estudiante pretende con esta evidencia que nos está presentando y le damos un valor. Entonces, el valor tiene que ser los puntos positivos, resaltar lo bueno que tiene este trabajo, cuáles son sus fortalezas y qué es lo interesante que nos está mostrando. Entonces, a partir de esta valoración ya estamos impulsando a que el estudiante quiera continuar con el proceso. Estamos impulsando el que si el estudiante luego va a ver alguna dificultad, quiera superar esta dificultad. Tenemos la parte de expresar inquietudes y aquí vienen las preocupaciones, aquí viene decirle que se ha equivocado, pero no decirle, oye, te has equivocado en esta parte. Podríamos empezar con, ¿qué te parece si has visto la posibilidad de? Entonces, de esta forma, generas la reflexión en el estudiante y estamos todavía enfatizando la parte de la valoración justamente de estos puntos positivos sin caer en puntos negativos, solamente buscando que el estudiante eh, se dé cuenta de dónde está su error o se dé cuenta de qué cosas puede mejorar. Finalmente, por la experiencia que cada uno de ustedes va a tener, debe de realizar una sugerencia para resolver algún problema que se pueda presentar. Justamente no es que busquemos solucionar el problema nosotros o hacerle el trabajo nosotros y que el estudiante no se involucre. Al contrario, hemos valorado y hemos expresado inquietudes justamente buscando el involucramiento del estudiante. Y a partir de ello ya estamos haciendo la sugerencia. Y esta sugerencia es la que nos va a permitir justamente poder cerrar este círculo de esta retroalimentación, donde el estudiante se va a llevar pues de manera satisfactoria una reflexión, se va a llevar la idea de lo que se ha equivocado y lo que puede mejorar y se va a llevar la sugerencia de su maestro o de su maestra que le está justamente retroalimentando. ¿Correcto? Y luego estas retroalimentaciones, como van a ser sucesivas, va a generar la mejora de la capacidad que queremos lograr en el estudiante, ¿no? Las capacidades, los desempeños y todo ello. ¿Sí? Algunas actividades que podemos realizar con plástico, tenemos por ejemplo los biohuertos verticales, como podemos notar aquí en la figura izquierda, se pueden sembrar plantas ornamentales, plantas de repente comestibles, lechugas, plantas medicinales, y podemos justamente hacerlo de una forma muy bonita, llamativa, ¿no? Con el uso de botellas de plástico que no las vamos a desechar, sino que las vamos a reutilizar. Con la ayuda de algún pabilo, podemos utilizar también eh, guachas para evitar de que esta parte de aquí se separe. Entonces, hay varias cuestiones aquí que podemos ver. Los ladrillos de plástico que son muy vistos en diferentes instituciones educativas donde podemos notar que dentro de una botella de plástico introducimos más plástico que pueden ser bolsas, residuos de los empaques de las galletas o de las golosinas que a veces comen los estudiantes y esto genera una estructura dura que puede servir como un cerco o como un hito limitante
dentro de la institución educativa para limitar de repente el biohuerto o para limitar las entradas o los pasadizos, ¿no? Entre los jardines, cuestiones así. Tenemos algunas macetas con diseños, por ejemplo, hay botellas que son verdes, botellas que son rosadas, y estas las podemos cortar y darle la forma de repente de un animalito, o como ven aquí, es como si fuera una personita con su sombrerito. Entonces, esto puede generar también en sí el reutilizar estos materiales que, como les decía, si lo seguimos acumulando, solamente vamos a tener basura por más cositas bonitas que podamos hacer con ellos. La idea no es tampoco que los chicos compren y compren, por ejemplo, gaseosas para tener más botellas, no, sino utilizamos las botellas que ya están. Y en todo caso, sugerir el uso de tomatos, que puedan utilizarlo muchas veces o durante varios años, y el uso también de las botellas de vidrio, que en realidad son menos contaminantes que las botellas de plástico, por un tema de que estas botellas de vidrio se pueden sí reutilizar. Se puede reutilizar el vidrio, podemos hacer incluso con una botella de vidrio, se puede partir y podemos generar vasos de vidrio, y ya no tendríamos que ir a comprarlos a la tienda, sino simplemente vamos cortando las botellas, que hay botellas de vidrio que son muy bonitas con diferentes diseños y podrían servirnos también como parte de los vasos que utilizamos en nuestra cocina, en nuestro comedor. Los muebles realizados con llantas. De repente este dibujo me salió un poquito chueco, pero ahí vamos. Eh, Podemos colocar las llantas una sobre otra, generar un espacio de lectura donde los estudiantes puedan compartir, se puedan sentar, conversar de repente a la hora del recreo. Hemos tenido la semana de la lectura en conmemoración justamente del Día Mundial de la Lengua Española. Entonces, podríamos haber hecho un espacio como una pequeña sala de estos muebles de llantas y colocar algún estante donde tengan libros y pues ahí empezar a leer. Entonces, esto también puede ser algo muy agradable para la vista y también para el proceso en sí, que vendría a ser justamente la utilización de estas llantas para poder generar espacios de aprendizaje para los estudiantes, tanto en el proceso de elaborar el mueble como en el proceso de darle el uso como una mini biblioteca o una biblioteca andante, ¿no? Móvil, que también podríamos tener. Esto también es una llanta que ha sido cortada con un cuchillo caliente y se le da la forma de repente de un ave. Ahí puedes colocar dentro tal vez orquídeas, ¿no? En Chachapoyas teníamos orquídeas dentro de de un tucán que habían hecho los chicos. Habían realizado un tucán con estas llantas y pues también se veía muy bonito. Algunos zapatos o zapatillas que podamos tener y se pueden utilizar también a modo de maceta. Y esto también ver, ¿no? Como les decía, en la escala de Wilson, de repente preguntarle si el chico en realidad está reciclando o ha buscado consumir más plástico para realizar estas actividades, porque a veces dirían los chicos, va a tener buena nota, entonces mejor yo quiero tener buena nota y empiezo a comprar plásticos, y esa no es la idea. Entonces ahí en la retroalimentación viene la reflexión y luego viene justamente el sugerirle no utilizar plásticos comprados o no comprar plásticos para hacer esto, sino más bien utilizar plásticos que ya tienen y de ese modo hacer esto más amigable hacia el medio ambiente. En el caso de antorchas, esto es más o menos una cabeza de un dragón. Lo vamos a ver aquí en un video para que sea un poquito más entendible.
Listo. Entonces, es la forma como se ha venido haciendo justamente este tipo de antorcha, ¿no? Que en realidad es un dragón de tipo los dragones chinos que salen en el barrio chino, por decirlo. Entonces, se está realizando esto, se realizó en el 2013 en el Colegio República de Colombia, allá en Breña. Y pues justamente ahí ven que se usa un balde, se usa papel, botellas y todo se va amoldando, acomodando o a lo que sería la cabeza del dragón. Incluso cartones que en este caso eran de cajas que habían llegado a la institución, cajas de repente del Caliwarma. Entonces se pueden utilizar diferentes cuestiones y que los chicos entiendan que lo que estamos reutilizando, intentando reciclar, es justamente los mismos materiales que ellos consumen diariamente. Entonces, esto es muy importante de entender. Ahí utilizamos esa tela que era de una pancarta que ellos habían tenido, que utilizaron en un aniversario anterior. Como ya estaba media picada, lo cortamos y lo acomodamos bonito para que sea justamente el cuerpo del dragón. Entonces, aquí ya le vamos dando también una visión diferente a los estudiantes de qué es lo que en realidad significa el reutilizar o el reciclar. Y obviamente buscando que ellos entiendan la importancia de rechazar el consumismo. No debemos de consumir todo lo que sale en la televisión, no debemos de consumirlo, no debemos de buscar siempre tener de repente las últimas zapatillas o el último modelo de camisa o de vestido, sino buscar de repente algunas otras cosas que nos pueden ser más importantes o favorecer más nuestro propio desarrollo personal. Entonces, esto también a modo de reflexión. Y qué mejor que los profesores que estamos cerca a los estudiantes para poder orientar esta parte, para que los chicos entiendan ya lo que nos comentaba el profesor Jair sobre las diferentes R's, ¿no? Reutiliza, rechaza, recicla. Entonces, tenemos muchas cuestiones aquí, mucha fortaleza en estos términos del cuidado del medio ambiente también. Y pues este uso de esta retroalimentación de la escala de Wilson, que de repente más adelante podemos tratarla un poco más profundo también, incluir la pirámide de Wilson, incluir algunas otras técnicas como las hay, el 80-20, ¿no? Tenemos cosas que compartir en realidad, porque de eso se trata, ¿no? Justamente esta red internacional se crea con esa idea compartir conocimiento relacionado también con el cuidado del medio ambiente y lo que nos va a permitir pues justamente seguir avanzando en esto que para nosotros es tan importante y que es nuestro planeta, el único que tenemos, ¿no? Entonces, aquí está la bibliografía consultada. También esto tengo entendido que va a llegar a ustedes y pues muchas gracias por su atención y por lo que les haya podido compartir. Espero que les sea también de mucha utilidad.